Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte del curso de OpenLDAP. En esta parte, bueno, vamos a ver ya realmente lo que son las operaciones que se realizan en un directorio, es decir, la creación de objetos, modificación, borrado, agregado de atributos, búsquedas, en fin, las operaciones normales que se suelen hacer en un directorio. Antes de nada, lo primero que voy a hacer va a ser crear una conexión en el Apache Directory Studio para que podamos de forma simultánea ir viendo un poco lo que se va haciendo por comandos y poderlo ver reflejado ya en la herramienta gráfica. Para los que hayáis visto la segunda parte, bueno, pues sabréis que creé una conexión que apuntaba al OpenLDAP Server, pero a la parte de la rama de la configuración. Bueno, pues ahora voy a crear una conexión que apunta ya realmente al directorio, el prueba.com que creamos en la instalación. ¿De acuerdo? Yo os aconsejo, por supuesto, que tengáis las dos conexiones, porque dependiendo del tipo de operación que vayáis a hacer, pues necesitaréis una u otra. Bien, pues vamos a crear una nueva LDAP Connection Name, pues en este caso, bueno, pues le voy a seguir poniendo curso y, por ejemplo, si a otra la llamé config para identificarla, pues aquí la voy a llamar prueba com, por poner un ejemplo, para identificar las conexiones hacia donde apuntan el servidor, pues es el mismo, 192, 168, 1363. Podemos comprobar ya los parámetros con esto que hay. Nos dicen que la conexión se ha establecido satisfactoriamente. Siguiente. El DN del usuario con el que nos vamos a conectar. Una cosilla, aprovechando que estoy aquí, que no comenté en la parte 2. Bind, o sea, vamos a ver, LDAP, a la conexión, crear una conexión con un usuario y hacia un servidor, lo denomina bind, ¿vale? Como unirse, es como unirse a un servidor LDAP, ¿de acuerdo? Por eso vais a encontrar en muchísimos textos y, como veis, en herramientas y en muchísima documentación siempre se llama así. Entonces aquí lo que nos está diciendo que cuál es el DN o el usuario con el que nos vamos a unir al servidor, ¿vale? En este caso, pues sería el de que tiene permisos en la rama prueba com, ¿vale? Que en este caso, si os acordáis, cuando en la instalación, pues es admin, es dc-prueba, dc-com. La password, la que hayáis configurado, y lo que podemos hacer es chequear, comprobar la autenticación perfectamente, ¿vale? Fue satisfactoria. Si os fijáis, no sé si nos equivocamos, pues nos dice que las credenciales no son válidas, ¿de acuerdo? Siguiente. Vamos a ver si con el base DN es suficiente, y si no lo ponemos a mano nos tendría que dar aquí, con ese usuario y esa conexión, nos tiene que dar prueba, o sea, dc-prueba, dc-com, ¿vale? Perfecto. dc-prueba, igual, perdonadme, igual a com, que es la rama base donde comienza este directorio. Pues lo dejamos tal cual por defecto. Next. Vale, perfecto. Finish. Bien, pues como podéis fijaros ya aquí, en esta parte, en esta conexión, pues aquí tenemos la raíz, el directorio raíz con el que dimos de alta cuando lo instalamos, y que se ha creado un objeto, ¿de acuerdo?, de este tipo, un organizational role, con el atributo cn, cuyo nombre es admin, y una contraseña, ¿vale? Y una descripción, que es el que nos dice que es el administrador de LDAP de esta rama. Esto realmente se consigue a través de las ACLs que, cuando tú instalas, crea por defecto para darle permisos totales a esta rama. Bien, pero como podéis ver, quitando la entrada del admin, ¿vale?, que si os fijáis aquí arriba está completo su DN, cn igual a admin, dc igual a prueba, dc igual a com, ese es el DN completo.
pues es la única entrada que tenemos en el directorio RAID. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser comenzar a crear objetos, es decir, comenzar a crear ya nuestra estructura de directorio, tal y como la creamos conveniente para la compañía donde lo vayamos a instalar. En este caso va a ser, lo vais a ver ahora, bueno, pues algo que espero que sea sencillo, pero que a su vez nos ayude a entender todo el tema que vengo explicando, pero que por supuesto vosotros tendréis que ir modificando en base a la necesidad de donde lo vayáis a montar. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento aquí a nivel gráfico no voy a hacer nada, va a ir siendo una manera para ir viendo lo que voy haciendo, porque a mí lo que realmente siempre me interesa es que aprendáis los comandos. ¿De acuerdo? Bueno, pues he preparado una serie de cosas y demás para acelerar un poquito el proceso que voy a ir explicando. Bien. Lo primero que voy a hacer va a ser, para empezar a poblar este directorio, pues dependiendo, como ya digo, de cómo queramos organizarlo, lo primero que debemos pensar es en crear unidades organizativas o organizacionales. ¿De acuerdo? Yo las voy a llamar organizativas porque parece que me sale mucho más rápido de pronunciar. ¿De acuerdo? Por cierto, antes de nada, voy a dar ya por asentados conocimientos, para no repetirme muchísimo más, que sé que me repito más que el chorizo, pero bueno, la verdad es que siempre insisto en que lo hago para intentar que os quede muy claro. Por lo tanto, hay muchas de las cosas ya que voy a dar por hechas que se saben, porque han sido previamente explicados en las partes anteriores, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que voy a hacer primero va a ser crear unas unidades organizacionales o organizativas, ¿vale? Por lo tanto he creado aquí un ficherito que se llama ou.ldif, ¿vale? Le vamos a editar y os lo voy a explicar. Lo que voy a hacer va a ser crear dos unidades organizativas en la misma altura, a la misma altura, ¿de acuerdo? Justo bajo lo que es la raíz, prueba com, de tal forma que una se va a llamar usuarios y otra se va a llamar grupos. Como habréis podido adivinar, por supuesto, una se va a encargar de almacenar todos los usuarios y la otra parte de la unidad organizativa se va a encargar de agregar los grupos que vayamos creando. Como dije en partes anteriores, podemos utilizar un fichero para crear todos los objetos que queramos, o podemos ir creando un fichero por cada objeto. Eso ya como queráis, dependiendo de si tenéis que crear uno o varios, lo que queráis. Lo que sí es importante es que entre objetos haya una línea en blanco. Esto es lo que hace la diferencia entre un objeto, que es este, y este segundo objeto, que es este. ¿Vale? Lo voy a explicar brevemente. El DN sería unidad organizativa, que voy a llamar usuarios, bajo la rama de C, prueba com. ¿Vale? El tipo de objeto, pues el organizational unit. ¿Vale? Y vamos a utilizar este atributo, el OU, que es el que nos identifica la unidad organizativa. Y además es el atributo que vamos a utilizar, por supuesto, como parte del DN. ¿Vale? Sería el RDN de aquí. Y exactamente lo mismo con el segundo objeto, la segunda entrada. Lo único que aquí, en lugar de llamarse usuarios, pues se llama grupos. ¿De acuerdo? Y ya está. Vamos a agregarlo. Para ello, lo que vamos a utilizar es el comando ldap-add. Vamos a ver algunas en otro terminal. Voy a abrir otro terminal con algunas de las opciones, por lo menos las más importantes, para que sepáis y empecéis a familiarizar ya con los comandos. ¿De acuerdo? O sea que voy a abrir el man del ldap-add. Voy a ir escribiendo las opciones y la vamos viendo. ldap add -x. El -x lo que hace es usar una autenticación simple en lugar de usar SASL. ¿De acuerdo? -x, -w. La w lo que va a hacer es sacar un prompt para preguntarnos por la contraseña. Vale. -d mayúscula, el cual le tenemos que decir
el DN con el que nos vamos a unir. Fijaros lo que os decía antes de lo de la nomenclatura bind DN, ¿de acuerdo? Es decir, con el -d mayúscula hay que indicarle el DN del usuario con el que nos vamos a conectar, que es cn igual a admin dc igual a prueba dc igual com. Al host al que nos vamos a conectar, -h mayúscula, ¿vale? Hay que darle con la URI la dirección LDAP localhost, y con el -f ya le indicamos el fichero ldiff que vamos a utilizar para agregar las entradas, ¿de acuerdo? Que sería OU-ldiff. ¿Vale? Bien, pues nada, hemos introducido la contraseña, por supuesto, y nos dice que ha añadido una nueva entrada, una OU usuarios y la O, unidad organizativa grupos. Vamos a comprobarlo en la herramienta gráfica. Antes de nada, con este comando, como podéis comprobar, ya lo dije en una de las partes, no recuerdo en cuál, la primera o en la segunda, que LDAP es un servicio en el cual hay que escribir comandos bastante largos. Sobre todo, aparte del número de opciones, pues si por ejemplo el DN pues es un DN largo del usuario administrador, pues imaginaros, en lugar del dominio prueba.com es un nombre muchísimo más largo, pues fijaros qué comando más largo, valga la redundancia, que hay que escribir. Por lo tanto, yo os aconsejé que, bueno, para los que no sepáis programar, pues nada, no hay ningún problema, lo escribís y ya está. Pero los que sepáis programar en Shell Scripts, sobre todo, la verdad es que OpenLDAP es uno de los servicios que más utilidad tiene que os hagáis vuestros propios scripts para poder llevar a cabo las tareas rutinarias. Incluso podría crear una plantilla ya el script con un LDIF para agregar unidades organizativas, pasándole por parámetros o usuarios y tal, y os ahorraría mucho trabajo y sobre todo errores. Bien, pues vamos a ver, vamos aquí, le hacemos un refresco y como podéis comprobar ya tenemos la unidad organizativa grupos y la unidad organizativa usuarios, ¿vale? O sea que ya hemos creado parte de este árbol, de este directorio de LDAP, ¿vale? Bien, vamos ahora a agregar, pues por ejemplo, grupos. Los grupos, pues exactamente lo mismo que os he comentado con el tema de las unidades organizativas. Ahora lo único que tenemos que elegir, evidentemente, la clase, el object class que nos interesa para crear grupos. En este caso va a ser el object class POSIX Group, ¿vale? El DN, bueno, POSIX Group tiene un atributo que se llama CN, el Common Name también. Bueno, pues por cierto, voy a sacar también, que tengo aquí sacado clases y atributos para que lo veáis. Si buscamos POSIX Group, la clase, de acuerdo, podemos ver que sus atributos son, como must, son el CN y el GID number. El GID number es lo que se le llamaría simplemente GID a un grupo en Unix, en Linux, es decir, el identificador del grupo, ¿vale? Lo único que aquí en llamarle GID, pues le denominan GID number. Luego también opcionales podríamos usar el user password, member UID o descripción. Podríamos ponerle una descripción al grupo. Bueno, que lo vamos a hacer. Pero como atributos obligatorios, el CN, el GID number. Entonces, como veis aquí, el CN usuarios, pues que es el atributo, el CN, el que he utilizado, que es el que se suele utilizar para... Podríais poner el GID number si quisierais, mientras que lo haga único. El CN que se suele utilizar, como ya digo, el common name, para darle el DN. Entonces sería CN igual a usuarios, ya estaría bajo la OU grupos, por lo tanto fijaros que vamos agregando ya datos a
a esa parte del directorio LDAP que acabamos de crear, pues en este caso unidades organizativas, ¿de acuerdo? Le voy a poner, por ejemplo, a este primero simplemente por curiosidad, por descripción, pues por ejemplo, usuarios del sistema, por poner un ejemplo del sistema. Vale. Podríamos copiar esa línea, pegar, directivos, grupo, directivos, y así sucesivamente con el resto, ¿vale? Grupo de usuarios del sistema. Bueno, lo que os decía, el C en usuarios y el GI de number le he puesto 30.000. Poner el número que queráis siempre y cuando sea único y que más o menos garantice que no va a chocar con los grupos existentes que hay en el sistema y los futuros que se puedan crear en el sistema, ¿vale? Entonces, como podéis ver, el primero es usuarios, el segundo le he llamado directivos, por poner un ejemplo ya le he puesto como GI de number el 30.001, el siguiente sistemas el 30.002 y el siguiente desarrollo, ¿vale? Con el 30.003. Por lo tanto, 1, 2, 3 y 4 entradas bajo la misma OU, es decir, grupos, por la misma OU de grupos que se va a agregar. Bueno, pues nos vamos al mismo comando que hemos escrito, pero en lugar de poner OU, ponemos grupos. Lo mismo, damos la contraseña y nos dice que se ha agregado correctamente las 4 entradas. Vamos a comprobarlo ahora cuando actualice, deben estar bajo esta OU, la de grupos. ¿Vale? Efectivamente. Aquí lo tenemos, ¿lo veis? Desarrollo, directivos, sistemas y usuarios. Cada uno con su GI de number correspondiente. Algunos en los que he incluido la descripción pues la tienen, otros no. ¿Vale? Lo podemos después ver pues, para que veáis cómo agregar atributos. Vale. Ahora voy a crear usuarios bajo esta OU de usuarios. Bueno, pues para eso he creado el LDIF usuarios. Le voy a editar para que echéis un vistazo y además aquí tengo que aclarar perdonar cosas bastante importantes. Bueno, en los usuarios las clases que se van a utilizar sobre todo pues va a ser de tipo POSIX account, inet.org person, también shadow account, ¿vale? Person. Todas estas clases, aparte que es que unas son necesarias porque heredan de otras, pues son elegidas porque algunos de sus atributos pues son necesarios para crear, según yo lo veo así. Evidentemente vosotros pues como ya digo iréis viendo el objeto, el tipo de entrada u objeto que queréis agregar y dependiendo de los atributos que queráis incluir tenéis que buscar las clases. Por eso he sacado aquí el tema del Object Class. Tenéis que ir buscando en estas clases, ¿vale? Como expliqué en la parte 2, y ver esos atributos que necesitáis y cogeréis tantas clases, incluiréis tantas clases como atributos necesitéis. Por lo tanto, si yo aquí he querido incluir el atributo UID, tengo que saber en qué clase se encuentra, user password igual, home phone, cn, surname, home directory, en fin, vamos a verlos. Por lo tanto, bien, pues como ya digo, estos atributos y muchos más que están en la parte de main, que no son opcionales, pues se encuentran entre estas 4 clases. Vale, esto ya es un tema, lo que voy a comentar ahora es un tema realmente, no sé cómo decirlo, dependiendo de cada uno cómo lo considere. ¿A qué me refiero? Hay personas que para construir el DN utilizan el atributo CN y hay otros, como en mi caso, que nos gusta más utilizar el atributo UID, este de aquí, ¿vale? ¿Por qué a mí particularmente me gusta utilizar el UID? Porque, ojo, este atributo UID que se encuentra, si no recuerdo mal, me parece que en la clase POSIX account,
A ver, login cell, más, aquí está, UID, y además es de los de must, es decir, que es obligatorio, está aquí el UID. Ese UID no es el UID del usuario. Cuando damos de alta un usuario en Linux que tiene un identificador único que es numérico. No. Ese atributo, en este caso aquí, es el UID number. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un identificador que lo va a hacer de forma unívoca a esta entrada. Entonces, a mí particularmente por eso me gusta utilizarlo, porque digamos que el UID va a ser el login, para que lo entendáis. Va a ser el usuario, el login de usuario con el que va a hacer la entrada en el sistema, ¿no? El acceso al sistema, que normalmente aquí ya tendréis vosotros que, o quien corresponda, que tenga la competencia para ello, decidir qué nomenclatura le dais a los nombres para hacerlos de forma unívoca. Pues ya sabéis que pues muchas veces pues eso, por ejemplo, yo le he puesto aquí el UID Peluna por poner un ejemplo, porque le he puesto como nombre, como name Pedro, y como SN, que es el surname, son los apellidos, Luna Rubio. Bueno, pues ahí, dependiendo de las políticas que se hayan decidido de nomenclatura de usuarios, pues en muchos sitios es la primera letra y luego el apellido primero entero, o Peluna R, o en fin, lo que cada uno haya considerado que se tiene que llamar, sobre todo para las direcciones de correo electrónico, para hacerlas únicas, pues esa misma usuario, esa misma nomenclatura que se utilice, es la que vamos a poner aquí como UID, que va a ser, como ya digo, si tiene acceso al sistema, como va a hacer login. Por lo tanto, a mí particularmente, que he visto mucha gente que utiliza aquí en en el DN de los usuarios, en lugar del UID suele poner el CN, y claro, el CN, el problema que tiene es que se puede repetir, o sea que Pedro sabrá muchísimos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo particularmente no me gusta utilizarlo, me gusta utilizar mucho más el UID. Entonces vamos a ver un poquito el tema del objeto, que llega hasta aquí, tiene bastantes más atributos. Vamos a ver ahora todos, creo que tengo 4 puestos con algunas particularidades que quiero que veamos. Bueno, como ya digo, en este caso, como tiene el common name que le he puesto de nombre Pedro y el surname de apellidos Luna Rubio, bueno, pues he considerado que este usuario va a ser P Luna. Va a estar bajo la rama de la U de usuarios, ¿de acuerdo? Este objeto, como ya digo, es de tipo, así generalizando, persona, ¿vale? Lo vamos a tratar como persona, y necesitamos estas clases para algunos de sus atributos. En el caso del user password, esta contraseña, como explico en el capítulo 2, se puede obtener con el comando slab passwd. No lo vamos a ver porque ya lo he repetido en la parte 2, ¿vale? Pues he, por ejemplo, incluido el atributo homephone, ¿vale? Me lo he inventado, pues este dato, que si no recuerdo mal, el homephone, a ver en qué clase está, se encuentra en la clase init.org.person, ¿vale? No se encuentra concretamente en POSIX account, sino en esta. Y además, si no recuerdo mal, es de las que no son obligatorias, está bajo la parte de May, ¿de acuerdo? Que por lo que veo además en esta clase no tienen ni un atributo que sea obligatorio, son todos opcionales, ¿vale? Entonces de estos podríamos empezar a utilizar ya, fijaros, me ha parecido ver hasta foto, que podría ser un dato binario o la dirección a un fichero donde esté la foto. O sea, bueno, pues por ejemplo he querido utilizar bueno, pues para que lo veáis como ejemplo, ¿vale? Bueno, pues sería, como ya digo, el teléfono de su casa, el home directory, donde se va a encontrar su directorio home, ¿vale? Este es un atributo, me parece, si no recuerdo mal, de POSIX account. El UID number que os decía, este es el número único y unívoco que tiene que existir para este usuario, debería existir. Deberíais de seguir también una regla para estas numeraciones, y cada usuario nuevo pues incrementarle en 1, ¿vale? Pues le he puesto el 20.000, por ejemplo. Imaginemos que empiezan los usuarios desde el 20.000 y los grupos en 30.000. Y luego aquí el GID number
es al grupo primario al que pertenece, que si os fijáis le he puesto 30.000, por lo tanto este usuario, si vamos a los grupos, pertenecería al ID number de este grupo, sería usuarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este usuario pertenecería ya al grupo usuarios, ¿de acuerdo? Su dirección de email, ¿vale? Pues peluna@prueba.com, y la shell que va a tener en este caso pues una bin bash. Vamos a ver otro. Bueno, pues este exactamente igual, copiáis todo y pegáis y hacéis los cambios que necesitáis. Pues este, por ejemplo, se llama, le he puesto Ángel Herrero Garra. Bueno, pues el UID es A Herrero, ¿vale? Con su password correspondiente que hay que evidentemente obtener, como os he dicho, su igual teléfono y tal. Vale, el UID number pues ya sería el siguiente, el 20.001, pero fijaros, aquí el GID number pues le he puesto el 30.001, el cual ese pertenecería a la parte de directivos. Esto luego sirve, bueno, pues si hacéis algún tipo de, pues no sé, de filtrados, de políticas o demás, pues o simplemente para que sea informativo también, no tiene por qué haber luego ninguna política, sino simplemente pues para saber a qué grupo pertenece, pues bueno, es para lo que realmente es útil el tema de los grupos y demás. Bueno, en este caso, en la shell, pues le he puesto que no va a tener shell. Ese bin no login es lo mismo que no tener ninguna shell, ¿vale? Una cosa, si va a haber algún atributo que no va a tener datos, no lo pongáis. No dejéis un atributo en blanco, eso no lo permite el protocolo. Os va a dar un error. O lo ponéis con datos o no lo ponéis, y luego más adelante, si queréis, lo agregáis. Vale, eso era un ejemplo exactamente más o menos igual que el anterior, con algún cambio en algún dato. Pero aquí sí quiero en el siguiente que veáis una cosa tremendamente importante. Bueno, vamos a ver. He elegido ahora mismo, así como estoy haciendo para el ejemplo al azar, nombres, de tal forma que ahora en este objeto, en este usuario que vamos a agregar, fijaros, se va a llamar, bueno, se llama Luis Gómez Núñez. Es así como se llama, ¿vale? Entonces el UID pues sería L Gómez, tal y como estoy haciendo con esta nomenclatura estándar que he planteado. Vale, pero ¿qué ocurre aquí? Mira, aquí el UID, como he copiado y pegado, no lo he modificado, pues mira, el UID es L Gómez, que está mal, L Gómez, vale. Bueno, ahora os cuento esta parte de aquí. El UID number pues sería uno más, vamos, como ya digo, sumando uno, y el GID number en este caso, el 3002, vale, pues es del área de sistemas. De usuario, pues es de sistemas, vale. Y lo mismo con su email y con su shell. Vale, ¿qué ocurre aquí en estos dos campos? Atención a esto porque es muy importante. LDAP trabaja con el juego de caracteres UTF-8, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os tenéis que asegurar que las entradas son en UTF-8. Pero, además de eso, o sea, pues lo digo por si en el sistema en el que estáis trabajando en ese momento habéis configurado pues algún ISO, no sé, de europeo o algo así, pues vais a tener que incluso transformar esos datos primero a UTF-8, ¿de acuerdo? Y luego, si vamos a utilizar algún carácter de los españoles de tipo vocales acentuadas o la ñ, ¿de acuerdo? Debemos además de ponerlos, de codificarlos en base 64. Os puede dar perfectamente un error esta entrada si en lugar de poner el CN, como lo he puesto aquí, que ahora lo voy a explicar un poquito mejor, hubiera puesto Luis, que además este Luis que hay aquí es esto, o sea, tiene tilde, tiene acento. Luis Gómez, este Luis con tilde es lo que hay aquí, codificado en base 64, porque si ponéis ahora mismo el texto literal como está aquí, Luis, probablemente os dé un fallo. Y en el apellido igual, si ponemos Gómez Núñez, casi seguro que os va a dar un error. Por lo tanto, hay que hacer una codificación en base 64, como digo. ¿Y qué es lo que hay que modificar? Bueno, pues lo que hay que modificar es en el atributo, si el dato va a ir codificado en base 64,
tenemos que agregarle doble 2 puntos. Fijaros que todos los atributos es nombre del atributo, 2 puntos y luego el valor. Aquí los que tienen codificación base 64 le tenemos que agregar doble 2 puntos. Cuidado con esto, que es muy importante. A ver, os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis. ¿Vale? Aquí, ¿lo veis? Los dobles 2 puntos. Y la codificación base 64. Y aquí lo mismo. Y tenerlo muy en cuenta también si hacéis scripts o demás. Y el propio LDAP en las búsquedas os devuelve objetos que vienen así codificados. Tendréis que vosotros pasarlos de nuevo de base 64 a vuestro juego de caracteres. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Os voy a decir cómo hacerlo porque es totalmente fundamental. Yo lo único que puedo decir es que el comando base 64 del sistema lo he probado y no me funciona. Entonces, bueno, yo como siempre lo he hecho, siempre he tenido para esto un pequeño script que me he hecho yo en Perl, muy sencillito, pero bueno, que siempre he utilizado para esto, pues es el que utilizo. Por lo tanto, tendréis vosotros que ver de qué manera hacerlo igual. Si por este pequeño script, bueno, simplemente hay que pasarle la cadena de caracteres que queremos codificar, por ejemplo, pues Luis con el acento, ¿vale? Pues nos devuelve esta cadena y esta, como digo, si os fijáis, que es esta de aquí, es la que debéis de poner, pero para indicarle a LDAP que es una codificación base 64, que no es el texto en sí, pues tenéis que ponerle, como digo, los dobles 2 puntos. Y en el caso de Gómez Núñez, pues con este script, ¿vale? Pues si lo pongo, pues igual, me da esta codificación en base 64, ¿vale? Bueno, pues quería que lo vierais porque eso es totalmente fundamental, ¿de acuerdo? Fijaros en este ejemplo, que en el último, que le he puesto Juan Parra López, en el cual solamente la parte de los apellidos tiene el texto que hay que decodificar porque hay un acento. Entonces en el nombre lo mantenemos igual, ¿vale? Lo mantenemos igual, Juan, por lo tanto veis aquí que tiene los 2 puntos, y el apellido pues lo codificamos en base 64, ¿vale? Con el doble 2 puntos. Y fijaros como además se colorea de forma diferente si usáis el BI, ¿vale? Bueno, pues vamos a insertar los usuarios y vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a agregar, y este en lugar de grupos, usuarios. Nos pide la contraseña y perfecto, nos dice que ha agregado la entrada a Peluna, a Herrero, L. Gómez y J. Parra. Si nos vamos aquí y actualizamos, vamos a ver que tenemos efectivamente esos usuarios. De hecho, fijaros cómo el entorno gráfico detecta las clases y dependiendo de las clases que hayamos utilizado, pues le pone unos iconitos pues de grupos, de usuarios y demás. Vamos a ver un poco cómo lo que os decía, mirar cómo en la herramienta gráfica el CN, el Common Name, es Juan y fijaros el surname, cómo lo ha agregado correctamente, Parra López. Y lo he hecho en codificación base 64. Vamos a ver el otro, que no sé si era el L. Gómez. Sí, fijaros, CN, Luis, con acento, y los apellidos Gómez Núñez. Lo ha respetado, ¿de acuerdo? Pero vamos, que si no lo hacéis así vais a tener errores. Bueno, pues como veis, así de sencillo es empezar a crear objetos en un directorio LDAP. O sea, en un momento pues acabamos de crear 2 unidades organizativas y datos en cada una de esas unidades organizativas, uno para grupos y otro para usuarios. Pues ya está, no hay ni más ni menos que eso. Vamos a ver algún ejemplo de lo que sería modificar algún atributo, agregar, eliminar también alguna entrada, y después, para finalizar, vamos a ver cómo son las búsquedas de objetos en LDAP, que ahí sí que me voy a tener que parar un buen rato porque ahí para mí es la parte más compleja de esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que tengo aquí preparados algunos. Pues vamos a crear, por ejemplo, vamos a modificar un atributo. Vale, vamos a ver cómo es SLDIF para modificar un atributo de un objeto ya creado. Vale, pues imaginaros, por ejemplo, que ahora mismo voy a abriros aquí el de usuarios.
Bueno, por si acaso algunos me preguntáis el vir el comando vir que tanto suelo utilizar, que es, bueno, no es ni más ni menos, este de aquí, no es ni más ni menos que un alias de vi-r mayúscula, ¿vale? Lo digo solo por curiosidad, porque me gusta mucho editar los ficheros que sé que no tengo que modificar de forma de solo lectura, ¿vale? Y si os fijáis abajo aquí, ¿vale? Solo lectura, eso se hace con el vi-r mayúscula. Bien, bueno, vamos a ver el peluna. Hemos dicho que es este el primer objeto, y lo que voy a hacer va a ser modificar el dato que tiene en el campo mail. Ahora mismo se llama peluna@prueba.com y le voy a modificar, por ejemplo, a p@prueba.com, simplemente para que veáis cómo se utiliza. Bueno, ¿cómo hay que crear este ledif? Bueno, pues ahora hay que decirle, esta línea es fundamental, hay que ponerla, por supuesto, en la cual tiene un atributo que se llama changeType, y siempre le vais a poner aquí modify, siempre, esta línea siempre así. Y luego aquí es donde viene ya lo que queréis hacer. Por ejemplo, si lo que queremos es modificar un atributo, pues usamos replace, una línea nueva en la que decimos qué atributo es el que vamos a reemplazar. Bueno, pues en este caso es mail, y aquí ya ponemos el valor correcto, mail igual a p@prueba.com. Lo vamos a ejecutar y ahora os cuento un poco estas líneas siguientes que tengo comentadas. En el caso de modificar un atributo, ya no es el comando ldap add, sino el ldap modify, pero tiene absolutamente los mismos parámetros, ¿vale? Le damos sería modificar atributo, pero exactamente los parámetros son los mismos, ¿vale? Damos al enter, escribimos la contraseña y me dice que modificada la entrada con este DN. Vamos a irnos a actualizar, y si le damos a peluna, pues tenemos que ver que el mail, ya como podéis observar aquí, ha cambiado a p@prueba.com. ¿De acuerdo? Bien. Ahora le vamos a volver a ejecutar y bueno, pues ya le vuelvo a poner como está peluna. Eso es. Muy importante, podemos utilizar el mismo fichero para llevar a cabo varias modificaciones de ese objeto, en este caso de peluna, ¿vale? Podemos, como ya digo, reemplazar un dato, modificar ese dato, pero también podemos aprovechar este fichero para borrar algún atributo o para agregar incluso. Vale, bueno, pues cualquier entrada nueva que tengáis que hacer, aquí tiene que ir separado por un guión, el guión medio. Igual que en la entrada para agregar atributos hay que separar para agregar objetos o agregar entradas, hay que separarlos por una línea en blanco, recordadlo. Aquí hay que separarlo con un guión. Si yo ejecuto ahora mismo este fichero, pues me va a modificar de nuevo el campo email y me tiene que borrar el atributo home phone. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Vale, me dice que se ha modificado correctamente. Si yo le doy a actualizar, pues el mail ha vuelto otra vez a ser peluna, pero si os fijáis el home phone pues ha desaparecido. Si nos vamos a este, por ejemplo, pues lo tiene, y este pues no lo tiene, ¿vale? Bueno, así sería como modificar un atributo o borrarlo. Si queremos agregar un atributo, bueno, pues fijaros que lo podía haber hecho también en el mismo fichero. Igual tenemos la misma línea, changeType modify, pero lo que le vamos a decir es que queremos agregar, o sea, habría que escribir add , decirle qué atributo es el que queremos agregar y luego ya su valor, es decir, aquí le decimos quiero agregar login shell y luego ya login shell bin bash. Bueno, pues fijaros que ahora, por ejemplo, como he borrado el home phone, le voy a volver a agregar. Tendría que ponerle un guión medio, add home phone, y home phone, pues por ejemplo,
2, 3, 4 y 5, ya está, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo en este, si todo va bien, pues debería de agregarse este atributo login cell y home phone, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Y usamos también el LDAP modify, ¿eh? En lugar de este fichero vamos a add attribute. Vale, en este caso es que ya lo tengo. De acuerdo, login cell, a ver. Efectivamente, ese no lo he borrado. Vale, me ha dado un error porque ese atributo está y no lo he borrado. Le voy a dejar un momentín comentado. Vale. Voy a agregar y voy a borrar delete login cell. Vale. Bueno, pues aquí he borrado login cell, vamos a actualizar. Efectivamente, ya no está. Y tengo el home phone ahora mismo. ¿Vale? O sea, ha dado un error normal porque ya existía, porque he elegido un atributo que ya existía. Vale. Pues, vale, fijaros, bueno, ya sabéis que comentar una línea con el asterisco pues no la tiene en cuenta. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho es agregar uno y borrar otro, siempre separado con un guión. Y podíamos poner tantas modificaciones como queramos de este objeto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Y ya vamos a ver el borrado completo de un objeto. Eso sería modificación de un atributo, borrado de un atributo, agregado de un atributo, pero no del objeto entero. Del objeto entero es tan sencillo como usamos otra vez de nuevo las mismas opciones porque sirven, y el comando en lugar de LDAP modify es LDAP delete, ¿vale? Y hay que pasarle como parámetro lo que es todo el DN completo, ¿vale? Pues el DN completo, por ejemplo, vamos a borrar P-Luna, pues el DN completo es todo esto, ¿vale? Bueno, antes, fijaros, actualizo que está aquí, P-Luna, ¿vale? Le paso todo el DN completo, ¿vale? Si no dice nada es que ha ido bien. No es como los otros que te dan algún dato. Actualizo. Siempre aparece aquí una especie como de carpetita, pero si volvemos a actualizar ya veis que desaparece. Había 4 usuarios y ya se han quedado en 3. ¿Vale? Pues nada, si sería así, no hay más que contar en este tema. O sea que es así de sencillo, entre comillas, el llevar a cabo entradas, modificaciones y demás de objetos en nuestro directorio LDAP. Y así sería con todos los objetos. Lo único que tenéis que saber es qué tipo de objeto queréis agregar, en qué parte del directorio, y ya está. Y crearos vuestros ficheros LDIF con todos aquellos atributos que necesitéis. No tenéis por qué poner todos. Los obligatorios sí, por supuesto, pero los otros no. Y con el tiempo, si necesitáis más, pues vais agregando, modificando sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver una parte que es muy importante también, por supuesto, y para mí es de las más complejas que hay de esta parte, que es ya lo que es una búsqueda de objetos en el directorio. Para eso he creado una pequeña también, bueno, unas diapositivas para intentar explicarlo un poquitín mejor. Bueno, vamos a ello y luego vemos un poquitín de práctica. Bueno, lo primero, bueno, el comando que hay que usar, que lo vamos a ver ahora, se llama LDAP search, ¿de acuerdo? También hay que darle sus opciones, por supuesto, que son pues muy parecidas a las que hemos visto, no es necesario algunas, pero bueno, prácticamente son muy parecidas. Pero luego nos va a pedir unos filtros de búsqueda. Es decir, es lo mismo para los que sepáis un poquito de bases de datos, pues cuando nosotros hacemos una select, pues con una serie de criterios, pues los campos, o si les ponemos condiciones y demás, vamos a hacer una búsqueda selectiva de datos en nuestra base de datos. Pues aquí sucede lo mismo. Aquí tenemos que decirle unos filtros para indicarle qué objetos queremos obtener. ¿De acuerdo? Bien, pues esos filtros son los siguientes. Tenemos el filtro, el tipo de búsqueda igualdad, el operador es el igual.
pues no es ni más ni menos que si ponemos en nuestra búsqueda, por ejemplo, por el atributo cn igual Pedro Sol, por poner un ejemplo, pues nos va a devolver todos aquellos objetos cuyo cn sea igual a este dato. O sea, tiene que coincidir exactamente. ¿De acuerdo? Este operador devuelve entradas que coinciden exactamente con el valor especificado. El tipo subcadena. Bien, pues el tipo subcadena va a devolver entradas que contengan la subcadena especificada. Por ejemplo, si usamos cn igual a Pedro asterisco, lo que nos va a devolver es todos aquellos objetos cuyo cn comienzan con Pedro y luego terminan con cualquier cosa. Es decir, el asterisco, como dice aquí, el asterisco representa 0 o más caracteres. O sea que todos aquellos objetos cuyo atributo cn comiencen con Pedro nos va a devolver el resultado de esta búsqueda. Si ponemos este ejemplo, el asterisco delante, bueno, pues será todos aquellos objetos donde contengan en el cn pues la palabra rubio, tanto cualquier cosa por delante como cualquier cosa por detrás. ¿De acuerdo? Y en este otro ejemplo, por ejemplo, pues cn e asterisco puertas, bueno, pues que empiece por e cualquier cosa y siga por puertas. ¿De acuerdo? El operador mayor o igual, bueno, pues va a devolver todas las entradas que contengan atributos cuyo valor sea mayor o igual al indicado. Por ejemplo, si queremos hacer un filtro de búsqueda que nos devuelva todos los objetos cuyo GID number sea mayor o igual a 20.000, pues ya está. Ya tenemos esa condición, la cual nos va a devolver objetos cuyo valor de su atributo sea así, mayor o igual. Con menor o igual, pues exactamente lo mismo. Que por cierto estoy viendo aquí que tengo aquí una errata, lo que es copiar y pegar. Sería menor o igual, ¿vale? Muy importante, presencia. El igual y un asterisco lo que nos va a decir es devuelve entradas que contengan uno o más valores en el atributo especificado. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, pongo cn igual y asterisco, me va a devolver todos los objetos cuyo atributo cn exista. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Evidentemente no tiene mucho sentido porque el cn suele ser un atributo obligatorio y prácticamente va a existir. Pero imaginaros que, por ejemplo, el atributo mail, ¿no? Mail, que es un atributo que es opcional, pues en algunos objetos los tendréis establecidos si sabéis el email y en otros no lo tendréis. Bueno, pues imaginaros que queréis saber cuáles son todos aquellos objetos que tienen mail. Bueno, pues aquí pondríamos mail igual y asterisco, es decir, que necesitamos aquellos objetos pues que ese atributo exista. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos está hablando, presencia, es decir, la presencia de ese atributo. Y este otro, la tilde esta así y el igual, pues nos va a devolver las entradas que contengan el atributo especificado con un valor que es aproximado. ¿De acuerdo? O sea, aquí va a hacer con su criterio una búsqueda con un valor aproximado. Por ejemplo, si yo pongo aquí cn, el operador de aproximado, y pongo Los Ángeles, por poner un ejemplo, si hubiera alguno que tuviera como cn Los Ángeles, no lo devolvería. ¿De acuerdo? No penséis que estas son expresiones regulares ni nada por el estilo, por si alguien sabe lo que son las expresiones regulares. No, es un valor aproximado. Yo ya no sé internamente con qué criterio lo hace. ¿De acuerdo? Pero bueno, si tenéis alguna duda y tenéis un montón de objetos en vuestro directorio, pues en un momento dado, si no recordáis muy bien el dato en sí, pues podéis poner este operador y poner la cadena de caracteres que consideréis que puede acercarse y a ver si tenéis suerte con la búsqueda que estáis realizando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con los operadores de tipo booleanos. Los operadores de tipo booleanos, pues como todo lo que es booleano, es decir, nos va a devolver operadores con una condición. Pues los que sepáis programar esto va a parecer muy sencillo porque tenemos el tipo de búsqueda, el AND, con el operador AMPENSAR, es decir, que la expresión será cierta cuando todos los filtros que pongamos sean ciertos. Los filtros se pueden concatenar, o sea, lo que hay aquí entre paréntesis que pone filtro,
que no os preocupéis que ahora veremos un ejemplo, sería por ejemplo lo que hemos visto en la diapositiva anterior, el CN igual a Los Ángeles, no sé, el mail igual a no sé qué. Esos son los filtros de búsqueda. Bueno, pues si utilizamos el operador AND, pues todos los filtros que pongamos tienen que ser ciertos para que nos devuelvan objetos con ese criterio. Si usamos el operador OR, que es este carácter de la pipe también, bueno, pues la expresión será cierta cuando al menos uno de los filtros sea cierto. En cuanto uno de ellos, pues no sé, por ejemplo, que el CN sea José y que el SN sea Luna o Gómez. Bueno, pues si es o José o Luna, bueno, pues nos devolvería a todos aquellos que coincidan en alguno de esos filtros. Y luego tenemos el operador de negación, que lo que hace es pues decir que no corresponda a ese filtro. ¿Vale? Bueno, aquí un pequeño ejemplo, aunque lo veremos ahora. Por ejemplo, estos dos ejemplos y luego lo que os decía, los operadores se pueden combinar también, ¿eh? Es decir, mira, el primer ejemplo nos va a decir devuélveme todos aquellos objetos cuyos object class sean de tipo persona. Ah, por cierto, también, por si acaso alguien se puede estar pensando, como object class es también un atributo, pues se puede utilizar perfectamente en los tipos de búsqueda, ¿eh? No solamente penséis que hay que utilizar los atributos pues, del tipo CN, SN, Home Directory, no sé, Login Shell, no. Podemos perfectamente utilizar atributos de tipo Object Class, como es este caso. En este caso dice, tráeme todos los objetos que sean persona, es decir, cuyo Object Class sea igual a person, y además, porque tiene aquí el ampersand, y además como UID que contenga Pérez. ¿Vale? Otro ejemplo, que aquí hay una combinación. Bueno, pues aquí sería, tráeme todos los objetos de tipo persona y además que tenga como UID Pérez o como email Pérez arroba y lo que sea. ¿Vale? Como veis aquí hay otro paréntesis más cerrando y un operador OR. Entonces se tiene que cumplir este y uno de estos dos para que veáis que se pueden combinar. ¿Vale? Y bueno, y para último, la búsqueda de caracteres especiales. Evidentemente, si como hemos visto, bueno, pues ya el propio LDAP tiene sus propios caracteres especiales, ¿no? Como hemos visto que es el asterisco y demás. Bueno, pues existe una manera de poder, si necesitamos hacer alguna búsqueda cuyo contenido de ese atributo pudiera tener alguno de estos caracteres, pues existen una serie de secuencias de caracteres también que lo que va a hacer es escaparlo. Esto también para los que programéis os va a resultar muy sencillo porque en los lenguajes de programación sucede lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, la barra está inclinada 2A reemplazaría o escaparía al asterisco. Barra 28 a la apertura de paréntesis, barra 29 al cierre, barra 5C escaparía a la barra, barra 00 a null y barra XX busca un valor hexadecimal donde XX correspondería desde 00 a FF. Vale, aquí algunos ejemplos. Imaginaros que tenemos un CN, son ejemplos, para que lo entendáis. Imaginaros que tenemos un CN que queremos que nos devuelva todos aquellos cuyo contenido tiene un asterisco, tiene, asteriscos, ¿vale? Bueno, pues tanto por delante cualquier cosa como por detrás cualquier cosa tenemos que usar el operador asterisco, pero como estamos buscando esa cadena literal, pues lo tenemos que escapar con la secuencia de caracteres que está hecha para este carácter, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice busca el carácter asterisco dentro del valor del CN. Siguiente ejemplo, imaginaros que tenemos un atributo que se llama file y lo que queremos buscar es aquellos ficheros, devuélveme todos los objetos cuyo atributo file sea igual a d:// file.html. Bueno, pues esta barra tiene que ser escapada, como pone aquí, con el 5C. Entonces pondríamos d:/5C file.html. ¿De acuerdo? Y bueno, este es un ejemplo un poquitín más rebuscado
que todo esto lo he sacado de la documentación de Red Hat y demás, que la podéis encontrar sin ningún problema. Lo he traducido y eso, pero vamos, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un atributo que fuera el contenido binario en hexadecimal, bueno, pues si ponemos esta búsqueda barra 5b barra 04, pues buscaría los valores binarios 5b04. Es decir, aquí lo único que tendríamos que hacer es poner la barra y poner los datos hexadecimales que queremos buscar, que comprenden desde el 00 al FF. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues espero que esto haya quedado más o menos claro. Vamos a ver algunos ejemplos así rápidos. Bueno, vamos a ver. Vamos a limpiar un poquito esto. Bueno, pues en la búsqueda vamos a reutilizar otra vez ya gran parte de lo que hemos escrito. En la búsqueda es el comando ldap search. Así, ¿vale? Lo curioso de las búsquedas, normalmente por regla general, a no ser que vosotros lo configuréis a posteriori, las búsquedas normalmente no necesitan autenticarse, porque el propio, como está pensado, LDAP es un protocolo pensado sobre todo de lectura, pues por defecto prácticamente el árbol que montéis va a ser de solo lectura para todo el mundo. Realmente es necesario introducir el usuario administrador cuando queremos hacer operaciones de modificación, escritura, borrado y demás, ¿vale? Pero para la lectura, a no ser que vosotros cambiéis las ACLs, por defecto no son necesarias. Por lo tanto, en este caso no nos va a pedir password ni le vamos a decir qué usuario, ¿vale? Vamos a mantener el tipo de autenticación, eso sí. Bueno, pues bien, ¿qué tenemos que hacer? Vale. Lo primero, bueno, voy a sacar un momentín el man del LDAP search, porque nos dice que, bueno, hay cómo ejecutarlo, LDAP search con un montón de opciones, y luego fijaros lo que viene aquí al final. Esto es lo más importante. Tenemos que decir el filtro que queremos y luego opcional los atributos. Tranquilos, que lo vamos a ver. Lo que sí es obligatorio es el filtro. El filtro es algún filtro de los que hemos visto, es decir, ahora nos quedaría poner el filtro. Lo que pasa es que el filtro es aconsejable por si vais a llevar el tema de la concatenación y demás, ¿vale? Por ejemplo aquí, la concatenación, siempre los pongáis entre paréntesis. Los filtros siempre entre paréntesis, por lo tanto, incluirlos en comillas simples para que como la shell, porque lo diré que no me sale, apertura y cierre de paréntesis son caracteres especiales para la shell, ¿vale? De esta manera pues lo hacemos como un literal para que la shell no nos dé error. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo, si quisiéramos buscar todo, absolutamente todo, que nos devuelva todas las entradas de nuestro árbol, de nuestro directorio, como si fuera, por ejemplo, un select asterisco sin ninguna condición en una tabla. Bueno, pues ¿cómo lo haríamos? Pues muy fácil, le decimos object class igual a cualquier cosa. Porque, ojo, object class siempre va a existir, es obligatorio que como mínimo haya uno, por lo tanto, este tipo de búsqueda, vale, pues si le damos al enter, una cosita muy importante, vale, menos mal que me ha salido, me falta un parámetro muy importante, bueno, lo que os decía, que ahora lo vamos a ver. Object class, evidentemente asterisco, pues van a ser todos, es un filtrado realmente, pues eso, como un select asterisco. Vale, nos falta una cosa, y me alegro que me haya dado este error, porque le tenemos que indicar con la opción "-b", minúscula, vamos a buscarla, le tenemos que decir la parte del directorio donde queremos que comience la búsqueda, ¿de acuerdo? Aquí mira, la B mayúscula nos dice la búsqueda la búsqueda base. Lo que hace es dónde le tenemos que decir que empiece por defecto la búsqueda, porque él no lo sabe. Vale, pues la búsqueda base, en este caso, pues va a ser dc guión prueba dc, juego con el guión igual vale. Bueno, pues lo importante es esta última línea que dice num entries, ¿vale? 11. Vale, pues aquí
nos ha devuelto, y además en formato LDIF, nos ha devuelto todas las entradas desde esta parte de la rama. Vamos a ver ahora que podríamos acotarla, porque a lo mejor tenemos un directorio gigantesco y no necesitamos toda esa parte. O sea, lo que es realizar la búsqueda. Vamos a ralentizar la búsqueda si ya sabemos que solamente queremos buscar objetos que se encuentran en una parte del directorio, ¿vale? Bueno, pues como veis, esta es una búsqueda súper sencilla de todo, absolutamente todo, que nos viene bien, lo podemos redirigir a un fichero y demás y poder llevar a cabo pues un estudio de todos los objetos. Si os fijáis, pues empieza con el primero, que este se crea en la instalación, el dc igual prueba dc igual com, ¿vale? Lo que es la raíz del directorio, bueno, y a partir de ahí crea también el administrador, que solo hace en la instalación, y a partir de ahí pues todos los que hayamos creado nosotros. Si os fijáis, mirad, usuarios, el OU de usuarios, el OU de grupos, luego dentro de grupos, ¿vale? Un grupo llamado usuarios, un grupo llamado directivos, un grupo llamado sistemas, desarrollo, y luego los usuarios en sí, a Herrero, dentro de la rama de la o usuarios, en fin. Y fijaros lo que os decía, el propio LDAP, aunque veáis aquí, ¿vale? Vamos a actualizar. Bueno, pues mirad, se me ha quedado colgado. Se me ha quedado un poquito colgado. Bueno. Las herramientas Java lo que tienen. Vale, ha vuelto en silla. Vale, bueno, lo que os decía. Pues por un ejemplo, el Gómez, este no tiene ningún acento ni demás, ningún carácter español, y este tampoco. Bueno, pues el Gómez ahora mismo es el que tiene el carácter español Luis, el CN y el SN Gómez Núñez. Si os fijáis, L. Gómez, fijaros lo que sucede. Él también en la búsqueda me lo devuelve en formato base 64. O sea, esto es una búsqueda, él me ha devuelto este objeto, yo ahora mismo puedo ver exactamente este objeto, todos los atributos que tiene y sus valores, pero ojo, aquellos que tienen caracteres, en este caso españoles, me vienen codificados, o sea, esto hay que descodificarlo. Por lo tanto, si hacéis algún script, alguna cosa, fijaros muy bien, recorreros los atributos y aquel que tenga doble 2 puntos, el dato tenéis que volverlo a hacer una decodificación de base 64, ¿vale? Aquí igual, mira, aquí tenemos de verdad el otro que había también, que era el apellido, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué más? Vale, esto sería un ejemplo muy simple, ¿vale? Vamos a ver algunos, pues no sé, un poquito más sofisticados. Por ejemplo, como ejemplo, a ver, devuélveme todos aquellos objetos donde tengan la existencia del atributo mail, ¿vale? Bueno, pues me ha devuelto 3 entradas, que en este caso los 3 probablemente, vamos a ver, mail, email, los 3 la tienen. Vamos a borrar alguno. Mira, como ya hemos visto cómo borrarlo con comandos y por un LDIF, lo voy a hacer ahora a través de la herramienta gráfica también, bueno, pues para que os familiaricéis un poquitín, que al final estoy convencido que muchas de las operaciones las vais a hacer a través de ella, de esta u otra, pero que de una forma gráfica. Bueno, pues por ejemplo a L. Gómez le voy a borrar el atributo mail, botón derecho y le digo delete value, ¿vale? ¿Está seguro y tal? Sí, ¿vale? Pues L. Gómez ya no tiene mail. Bueno, pues si yo vuelvo a hacer la búsqueda, como veis ahora me da 2 entradas, aquí abajo 2, y son concretamente a Herrero, que tiene el mail, y J. Parra, que tiene mail, pero L. Gómez no lo tiene, ¿vale? Este sería el ejemplo de que hemos visto aquí. Bueno,
un poquito lento porque tengo en otro escritorio tengo cantidad de cosas abiertas, como siempre me suele pasar. Bueno, este sería este que hemos elegido, el de presencia, ¿vale? Este operador. Lo que hemos hecho es ver que simplemente exista. Vamos a hacer una un poquitín más compleja, pero antes de seguir, quiero que veáis una cosa para que no se quede en el tintero, porque he dicho que la iba a explicar ahora después. Vamos a ver. Esta parte. Ahora mismo hemos escrito, bueno, pues el EDAP Search con las opciones que hemos considerado y le hemos puesto el filtro que es obligatorio. Y aquí hay otro parámetro más que es opcional, ¿vale? Cuando hay corchetes nos dice que es opcional y nos dice los atributos. ¿Esto para qué es? Bueno, pues esto es para lo siguiente. Si os fijáis ahora mismo, todas las dos búsquedas estas que he hecho, cuando las que han cumplido el criterio, al final me han devuelto todo el objeto completo. Aquí le tenéis uno y aquí tenéis el otro. Pero muchas veces yo no necesito obtener todos los atributos de ese objeto. A lo mejor solamente necesito, por ejemplo, imaginaros que necesito saber el UID number, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues esa es la parte opcional que deberíamos de poner aquí. Todos los objetos que queremos que nos devuelva la búsqueda, bueno, pues UID number. Bueno, pues si os fijáis, ahora igual nos ha devuelto dos entradas, pero ya este objeto, fijaros lo que ha pasado, simplemente el DN lo va a devolver siempre, porque siempre debéis de saber cuál es el nombre único de ese objeto y luego pues el atributo que le hayáis pedido. Aquí está, aquí lo tenéis aquí y aquí no más, ¿vale? O sea que podéis también filtrar por la cantidad de objetos, que a ver si me acuerdo, creo que eran separados por espacios. Vamos a hacer la prueba, el UID number y el mail, creo que eran separados por espacios. Efectivamente, si lo ponemos separado por espacios, pues nos devuelve todos los que queramos, ¿vale? Pues ya tenéis aquí el UID number y el mail, UID number y mail, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, vamos a ver un ejemplo a lo mejor, venga, un poquitín más, un pelín más complejo de los que hemos visto ahí, y para finalizar ya con el capítulo con esta parte, y bueno, que más o menos se hayan visto todo lo que tenía previsto. Bueno, pues vamos a usar, por ejemplo, el operador AND, por lo tanto, ya le pongo aquí, y a partir de aquí pongo los filtros siempre entre paréntesis. Por lo tanto, ¿cuál es el primer filtro? Bueno, pues que el object class, por ejemplo, object class, lo que habíamos puesto en la diapositiva, pues que sea igual a person. Y además, pues que pues no sé, que el mail contenga jparra. Bueno, pues como veis aquí, nos ha devuelto una entrada, que es el objeto que cumple con ese criterio. Un object class person, y además el mail corresponde con el criterio que hemos dicho. Y si además de eso quisiéramos que solamente nos mostrara, pues no sé, el CN y el home directory. Bueno, pues aquí lo tenemos. El que ha cumplido el criterio, pues aquí tenemos los dos atributos. ¿Os fijáis cómo lo que he insistido tanto ya, cómo empiezan a ser ya los comandos de largos? La verdad es que, o sea, el EDAP es, yo creo, de los servicios que comandos más largos se ejecutan. Y eso ya digo, que he puesto un ejemplo, bueno, que no es muy largo, pero aquellos donde los dominios son largos, bueno, es increíble, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, otra cosilla. Venga, por ejemplo, pues quiero que sea un object class person, pero además tiene que ser, le voy a poner el operador OR, los voy a concatenar. Tiene que tener, o el mail, tiene que ser una persona, un tipo de object class person, y tiene que tener el mail que sea de jparra, o por ejemplo, pues a ver, que el UID sea AH, ¿vale? Pues me ha devuelto dos entradas, que sería, hay uno que coincide el UID a Herrero, y el otro coincide con que el mail jparra, ¿vale? Pero tiene que darse que sea
o sea, hay un AND concatenado con dos OR. O sea, este es obligatorio y uno de estos dos, ¿vale? Y bueno, no sé, vamos a ver alguno que más de los operadores booleanos, que el not, ¿vale? Por ejemplo, que no tenga, a ver, donde el object class es person, pero no tiene la existencia del mail, por ejemplo. Aquí acordaros que la existencia de un atributo era igual y asterisco. Me he equivocado en la búsqueda porque me parece que me falta un paréntesis aquí. Vale. No. Vamos a ver. Ah. A ver. No. Vale, pues oye, class igual a person. Bueno, pues ahora mismo vamos a ver. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en que... Porque ahora mismo no me acuerdo. Vaya. Bueno, lo que he hecho ahora mismo aquí, que me devuelva todas aquellas entradas que no tengan el atributo mail, ¿vale? Me ha devuelto 9, evidentemente, porque seguramente tenga las OUs, ¿vale? De los grupos, fijaros, que no tienen ese atributo. En este caso, por ejemplo, el grupo directivos, y es lo que os decía. Por ejemplo, en este caso hemos obtenido muchas entradas que probablemente no necesitaba buscar, porque yo sé que la parte de los grupos ninguno va a tener ese atributo. Y es para eso, para que en la parte de la B, que es la búsqueda base, le podemos decir que la búsqueda empiece en la OU igual a usuarios, por ejemplo. Y fijaros que ahora ya solamente me saca dos entradas que no tienen el atributo mail, que son L. Gómez y la propia entrada o usuarios, ¿vale? Que esa habría que descartarla. Se puede decir también dentro de la búsqueda el tipo de búsqueda para que, bueno, es un poquitín más complicado, ahí no voy a entrar, porque si no ya se va a alargar mucho. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que eso era todo lo que quería comentaros. Evidentemente ya tenéis que vosotros jugar eso y practicar con el tema de las búsquedas, con esta teoría. Bueno, ya habéis visto a mí también que me ha fallado ahora mismo hay una. Bueno, no importa. O sea, si buscamos y probamos y tal, lo que no quiero es ya enrollarme mucho más. Pero bueno, si al final os familiarizáis y vais probando y demás, vais a conseguir todos los resultados que necesitáis. ¿De acuerdo? Así que nada, bueno, espero que os haya gustado esta tercera parte. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Un abrazo.